Bien, reciban todos un cordial saludo. Nos da mucho gusto, como siempre, saber que continuamos perseverantes en el conocimiento y la edificación a través de la bendita palabra del Señor. A todos ustedes, los que se conectan en este tiempo y los que disponen de este tiempo, de verdad, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. También damos gracias al Señor porque sabemos que es un tiempo de verdad para nosotros muy especial. Así que a todos ustedes, mis amados hermanos que se encuentran hoy allí aprovechando bien el tiempo, porque la palabra del Señor no está presa, recuerden ustedes. Así que a todos ustedes en nuestro más afectuoso y cordial saludo a la distancia, ¿no? Mis amados hermanos. Muy bien, pues continuamos con nuestra serie de enseñanzas expositivas y consecutivas de la bendita palabra del Señor. Y damos gracias al Señor porque ha sido un tiempo realmente muy especial en cuanto a la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En particular para la iglesia creo que es un muy buen tiempo. Uno de los autores de alguna manera menciona lo siguiente y dice este autor, estoy dando como la posibilidad de que algunos vayan ingresando, ¿no? Y dice este autor, si la iglesia de nuestros días requiere o quiere ser relevante, necesita recobrar el Evangelio porque el poder de Dios radica en dicho mensaje y no en ningún otro. Creo firmemente, mi amado hermano, que no hay una forma más especial y más poderosa para la iglesia en cuanto a cobrar eh, relevancia para este tiempo que la exposición de la bendita palabra del Señor. Pablo de alguna manera siempre se ocupó de ello. Pablo finalmente y concluyentemente siempre experimentó un gran gozo al saber que muchos se encontraban aún fieles y continuaban perseverando en la verdad, ¿no? Esto es en la bendita palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio realmente, verdaderamente expuesto es poder de Dios. Y es un poder de Dios en acción, mis amados hermanos. Ningún otro mensaje es capaz de poder transformar el corazón del hombre, ¿no? Como la bendita palabra del Señor. Y esto porque ninguno contiene un poder más excepcional que la bendita palabra del Señor. Así que mis amados hermanos, pues damos toda la gloria y la honra al Señor por este tiempo donde se expone la bendita palabra del Señor y donde cada uno de nosotros nos ocupamos, ¿no? Muy acuciosa, pero también diligentemente a seguir escudriñando la bendita palabra del Señor. Si a usted le faltan, maestro, algunos estudiantes, aún los jovencitos o las jovencitas, por favor, díganles, estamos en aprovechando bien el tiempo. Creo que este es un tiempo para la iglesia. Es un tiempo donde la iglesia verdaderamente tiene que estar fortalecida y vamos a ver bajo qué aspectos la iglesia puede estar fortalecida conforme a la palabra lo indica. Si usted, estudiante, nota que aún su maestro no se ha vinculado al estudio, por favor hágale el fiel llamado y dígale, mire, ya empezamos, ¿no? Ya estamos en aprovechando bien el tiempo. Muy bien, algunas anuncios para el próximo domingo, están todos cordialmente invitados, obviamente con sus invitados para verdaderamente estar atentos de un poderoso mensaje que el Señor tiene en especial y por medio de su palabra para el día domingo. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, a los equipos de oración, de intercesión, como siempre, siguen orando por el establecimiento de iglesia en otros lugares y ciudades de nuestra nación, ¿no? Y seguimos orando también para que el Señor siga fortaleciendo la iglesia en nuestro tiempo. Amén. Así que todos mis amados, pues a la verdad damos gracias al Señor por tan noble causa y es la de estar orando los unos por los otros. Amén. Así que mi amado hermano, pues lo voy a invitar y a usted querida hermana que oremos ya que empecemos a desarrollar nuestro tema para el día de hoy, que está marcado por el capítulo 2 y del versículo 1 al 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Por favor, Señor, asístenos en tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu, Señor, asistiendo nuestro entendimiento, Señor, para que haya la iluminación de tu palabra y la revelación, bendito Rey Santo,
única y auténtica, Señor, de tu palabra. Iluminación en nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, a la verdad no se quede en un solo intelecto, sino que transforme cada área de nuestras vidas, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Sí, a la verdad precisamos de la revelación para una transformación de cada área de nuestro ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor. Gracias una vez más por tu iglesia, Señor, y oramos por cada miembro de la iglesia, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, tú conoces el levantar y el acostar de cada uno, el entrar y el salir, Señor. Cada uno de los anhelos de sus corazones, tú los conoces, Señor. Por favor, en el nombre de Yahshua, Señor, por favor, disposición, pero por sobre todo la disponibilidad, para que se esté atento siempre en una actitud reverente, pero por sobre todo ferviente al estudio, al aprendizaje, al fundamento que está en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, creo que dentro de las inconmensurables bendiciones que había recibido la iglesia en Filipenses, aparte de la sana doctrina, aparte de un apóstol como Pablo, creo que una de las inconmensurables riquezas y bendiciones que habían recibido también era el que se insistiese en la iglesia también de parte de Pablo por la unidad de la iglesia, por la unidad como hermanos, por la unidad como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Así que vamos a estar leyendo capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Permítame, por favor, acudir a otra versión. Permítame acudir a otra versión de la palabra. Otra versión y acudir a la palabra en otra versión. Dice así: lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? Está hablando Pablo a la iglesia, porque la iglesia amaba entrañablemente a Pablo, y Pablo era muy amoroso por la iglesia en Filipo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes de sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Esta versión también es muy especial en cuanto a lo que nos quiere el Señor enseñar hoy con respecto a la iglesia en Filipo y con respecto a un rasgo, a una característica muy especial en la iglesia, y esto es la unidad. Amén, mis amados hermanos, la unidad. Quizá el mayor peligro que enfrentaba la iglesia en Filipo y al que se enfrenta la iglesia de hoy, ¿no? El mayor peligro al que se enfrentaba la iglesia en Filipo y al que se enfrenta la iglesia de hoy. Quizá el mayor peligro, la mayor y más grande amenaza, tiene que ver con la palabra del Señor. O sea, creo firme y fielmente que si hay un ataque, si hay un plan del diablo que quiera desarrollar con fiereza, es tratando de desvirtuar a la palabra del Señor. Es desvirtuando lo infalible de la palabra, su inerrancia y su singularidad. El diablo se ha propuesto para estos tiempos que haya apatía espiritual, que exista como una especie de tibieza espiritual, que haya como un desinterés, como una indiferencia
hacia las verdades bíblicas, ¿no? Hacia nuestra norma de fe y conducta, que es la bendita palabra del Señor. Y a la verdad esto es un serio riesgo para la iglesia. No solamente lo fue para la iglesia en Filipo, no solamente lo fue para la iglesia primitiva, sino lo es para nuestro tiempo. Muchas veces esa indiferencia por la palabra del Señor eh, se disfraza, ¿no? Se disfraza con apariencia, con engaño, ¿no? Pero a la verdad es una amenaza espiritual muy grande, ¿no? Esa indiferencia a las que algunos maquillan solamente con asistir o con ser miembros, es una amenaza contra la unidad de la iglesia, porque quiere decir entonces que no hay un verdadero crecimiento espiritual. Cuando hay crecimiento espiritual, entonces los unos están ocupados de los otros y cada uno está ocupado de otro porque está creciendo, está madurando, se está fortaleciendo, y esto hace entonces que la iglesia se mantenga firme. De lo contrario, si se está siendo un indiferente, un apático, un tibio con respecto a la palabra, con respecto a las verdades bíblicas, esto tiende a romper, esto tiende a debilitar, esto tiende de alguna manera a menoscabar, ¿no? La iglesia en cuanto a unidad se refiere. Y obviamente todo lo que les acabo de mencionar, pues seguramente redunde o como consecuencia se vean las diferencias, los conflictos, las enemistades, ¿no? Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios, Pablo les escribe de esta manera también. Pablo les dice lo siguiente: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia y desórdenes. Pues le preocupaba a Pablo ciertamente que cuando él volviese, de alguna manera, la iglesia estuviese más contaminada y atiborrada de todo esto que mina la pureza, que mina la integridad, la rectitud en la iglesia. Entonces, al parecer la iglesia filipense también estaba enfrentando un peligro de división a causa de dos mujeres que veremos más adelante, por ahí en el capítulo 4, Evodia y Síntique, que aparentaban de alguna manera, ¿no?, tener algún tipo de interés espiritual, pero su conducta, su evidencia revelaban otra cosa. Evodia y Síntique habían caído en un pleito, en una contienda, estas dos mujeres, y esto Pablo lo consideraba peligroso para la iglesia. Por eso Pablo trató este tema muy específicamente y muy especialmente en esta carta en el capítulo 4. Pablo no solamente a los filipenses, sino también a los corintios se dirigió para que en todo tiempo prevaleciera la unidad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa significa unidad. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y en un mismo parecer. Amén. Así que, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. También a los Gálatas les escribe el apóstol Pablo cuando les dijo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? A los creyentes en Éfeso también les instó, les insistió: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de paz. La verdadera unidad espiritual se basa verdaderamente en ese torrente de gracia que nuestro Rey de Gloria ha dispuesto para nosotros. Ahí se basa la unidad espiritual. Un torrente de gracia, porque es por gracia, hermanos, que tú y yo somos salvos.
Amén. Basta con examinar nuestros pecados, basta con examinar todo lo que se nos ha perdonado para ir en procura siempre de la unidad como iglesia. Así que mis amados hermanos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, no sacándole lo sucio y el mugre al otro, sino perdonando al otro si tuviese queja con el otro. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, lo estuvimos desarrollando. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Por eso les ruego, hermanos, que abunden en ello más y más. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo. El fundamento, ciertamente, entonces, para que la iglesia se mantenga fortalecida, el fundamento es la unidad. La unidad que dio el Padre en respuesta también a la oración que hizo su hijo Yahshua. ¿Sabes que Yahshua oró por unidad? ¿Sabes que Yahshua oró por una iglesia como conforme donde estamos? Yahshua oró por una iglesia como la iglesia bíblica, Familias en Cristo. Yahshua oró, perdónenme, voy a acomodarme. Yahshua oró para que una iglesia como la nuestra, iglesia bíblica, Familias en Cristo, se mantuviera unida, hermanos. Yahshua oró de esta manera para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, en Juan 17, 21. La falta de unidad, mi amado hermano, en el pueblo de Dios, a la verdad, al Señor, le causa mucha tristeza. O sea, esto contrista al Espíritu Santo, la falta de unidad. Por eso es que, hermano, la oración de todo siervo, de todo servidor, de todo líder, de todo pastor, como en nuestro caso, de todo pastor o nosotros como pastores, de todo miembro de la iglesia, es la oración debe estar dirigida a Señor, que nos mantengamos unidos, Señor. Que nos mantengamos unidos como verdaderamente debe ser como el cuerpo de Cristo. Uno de los principales objetivos de Satanás, mis amados hermanos, es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo. Si lo quisiéramos de alguna manera parafrasear, uno de los objetivos de Satanás es mutilar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, o sea, estos somos ustedes y yo, miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que tenemos en comunión al Espíritu Santo. Entonces, cuando digo mutilar es querer arrancar a cada uno por su lado o arrancar a uno de los miembros para hacer por su lado. Satanás sabe que una iglesia dividida se convierte en una iglesia sectaria, se convierte en una iglesia pendenciera y a la verdad nunca va a ser fortalecida espiritualmente porque cada uno estaría pensando en lo suyo propio. Así que el reto de Satanás, el gran reto es dividir la iglesia, es que no se preserve la unidad en la iglesia. Así que mi amado hermano, para ustedes y para mí debe ser a diario, mi amado hermano, un ruego, una súplica, Señor, que nos mantengamos firmes, estables, fortalecidos, unidos en Cristo Jesús, Señor. Si a la verdad queremos que el evangelio impacte al mundo, impacte a los no conversos. Y esto solamente se logra unidad. Recuerdo en alguna oportunidad cuando le preguntaban a Charles Spurgeon con respecto a sus predicaciones y le decían, predicador Spurgeon, ¿usted a qué cree que se debe tanto éxito de su predicación? Respondió Charles Spurgeon. Dijo, yo no tengo ningún éxito en mi predicación. No hay ningún éxito en mi predicación. No hay ningún mérito en mi predicación. Solamente en mi predicación está la persona de Cristo. Y la persona de Cristo y está el Padre también en mi predicación. Bueno, entonces, señor Spurgeon, si ellos están, quiere decir entonces que usted tiene un gran respaldo también. Responde él, no, el respaldo tampoco de alguna manera lo obtengo yo.
Lo que ocurre es que la predicación impacta porque hay unos hermanos que mientras que yo estoy predicando, esto eran alrededor de 100 hermanos, están en el sótano de donde quedaba la iglesia orando. Así que si usted le llama éxito a la predicación, no es nada más ni nada menos que la respuesta de Dios y de Jesús y del Padre a las oraciones de una iglesia que se mantiene orante aparte donde nadie los ve. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? Y es realmente esa es el poder de la unidad. Que nos mantengamos orantes los unos por los otros, que nos mantengamos unidos los unos por los otros. Tenemos que mantener por sobre toda costa, y si aún hay algunas áreas donde se noten algunas fisuras, pues tratar de restablecer ciertamente esa unidad espiritual, ¿no? Porque a la verdad, en el medio en el que estamos parece un reto muy apremiante, parece un desafío que se necesita asumir, ¿no? Y de continuo, y de continuo. Mire, mi amado hermano, aunque la sana doctrina, la pureza moral y el fiel compromiso al Señor y a su obra sí son esenciales para la eficacia ministerial de la iglesia, no pueden garantizarse por sí solo esto, a menos que la iglesia esté unida. Se lo repito, mi amado hermano, puede haber sana doctrina, puede haber una pureza moral, puede haber un fiel compromiso al Señor. Es más, podemos desarrollar con eficacia algunas responsabilidades de la iglesia, cada uno, pero si no hay unidad, mis amados hermanos, por sí solo no lograremos impactar ciertamente a un mundo caído, a una raza caída que día a día va partiendo muchos en condenación. Así que, mis amados hermanos, creo firmemente que cuando las personas, los miembros de Cristo, de alguna manera son fervientes, orantes, reverentes, están realmente aportando en fuerza, en fortaleza para mantenernos unidos. Ahí somos menos propensos de alguna forma a las divisiones, a las contiendas, a las disensiones, a las desavenencias. Ahí somos menos propensos cuando nos mantenemos unidos. La preocupación de Pablo no radicaba ciertamente de alguna manera con la iglesia en Filipo, tal vez en la sana doctrina. No, Pablo lo tenía muy claro. Pablo tenía muy claro que tenían una muy sana doctrina, que moralmente pues actuaban con rectitud. Sin embargo, había algo que le preocupaba a Pablo en la iglesia en Filipo, y era que algunos, como en el caso de Bode y Sintique, se mantenían más pendientes de lo suyo, de lo personal, ¿no? De sus elecciones personales, de sus gustos personales, de sus conveniencias, de lo suyo propio. Así que es muy importante que ustedes y yo, mis amados hermanos, tengamos muy claro que tenemos que empezar a desarrollar unidad desde la misma oración. También nos mantenemos unánimes cuando estudiamos la bendita palabra del Señor, cuando nos congregamos, cuando tenemos este tipo de posibilidad, gloria al Señor, de conectarnos a través de un medio como este. Así que dicho lo anterior, mi amado hermano, entonces en estos versículos veremos los motivos, veremos tres aspectos, ¿no? Tres aspectos o tres motivaciones, permítame usted, tres motivaciones por las cuales mantenernos unidos espiritualmente. Veremos los motivos para mantenernos unidos espiritualmente. Veremos las evidencias que hacen que verdaderamente reflejen unidad espiritual. Y veremos los medios por los cuales nos valemos para alcanzar esa unidad espiritual. Tres aspectos. Amén. Así que vamos por el primer aspecto, ¿no? El motivo correcto para una unidad espiritual. ¿Qué nos debe motivar ciertamente para mantenernos unidos espiritualmente? No sin antes decirles, mis amados hermanos, que esto debe ser a diario, la unidad es a diario, debe cultivarse y debe preservarse siempre con una devoción, con un vigor, y esto con suprema humildad también y sencillez, ¿no?
En términos generales, así era como la iglesia en Filipo muy seguramente procuraba mantenerse unida. Ellos lo hacían vigorosamente, con una devoción humilde, sencilla, abnegada, ¿no? Sabía el apóstol Pablo y muy seguramente muchos de los hermanos que la falta de unidad los iba a debilitar y los resultados podrían ser funestos, sobre todo para la época, ¿no? Recuerden Roma y los diferentes emperadores. Bueno, no es diferente a hoy, ¿no? Recuerden todo lo que está pasando, cómo se están moviendo los diferentes aspectos de nuestras naciones en cuanto a lo social, a lo político, a lo económico, a lo moral ni se diga, ¿no? Esto está dando, cada vez está cobrando más fuerza la maldad, la corrupción, más fuerza cada vez más y más y más el egoísmo, lo que el hombre pretende para sí mismo. Así que mi amado hermano, siempre será muy importante entonces mantenernos unidos. Amén, mantenernos unidos. No es posible, hermano, que vayan, por ejemplo, a autorizar la apertura para este tiempo de cafés, de restaurantes, de bares, de prostíbulos, que se puedan desarrollar todos los tipos de eventos en cuanto a comunidad se trata, refiérase comunidades, todo esto que les acabo de mencionar, y que la iglesia esté restringida. No, pues tampoco, hermano, por eso tenemos que orar también. Amén. Sí habrán cosas por las que tengamos que someternos, pero habrán otras en las que tenemos que tomar decisiones y mantenernos unidos, porque no se puede considerar como de primer nivel en cuanto a economía o social o políticamente hablando el prostíbulo, el bar, la cantina, ¿no? Y la iglesia no. Pues por amor a Dios, hermano, por favor, ¿no? Entonces tenemos que estar orando para que el Señor nos respalde, ¿no, mis amados hermanos? Para que el Señor verdaderamente nos respalde. No es posible que las clínicas de aborto puedan abrir sus puertas y seguir fungiendo, ¿no? Y la iglesia tenga que mantenerse cerrada. Bueno, en eso tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, toca el corazón de estos gobernantes y a nosotros también, danos, Señor, de alguna manera el valor, danos también, pon en nosotros el coraje, pon en nosotros la fuerza, para que verdaderamente podamos seguir avanzando, porque si hay algo que se necesite hoy, más que la psicología o la psiquiatría, es Jesús, es Yahshua, es Dios, es la palabra, es la iglesia, es nuestro centro, nuestro lugar de refugio, de fortalecimiento. Amén. Bien, veamos el primer aspecto, que son los motivos, digamos, sí, los motivos correctos para la unidad de la espiritual en la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, subraye consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor, subraye consuelo de amor. Si alguna comunión, subraye comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, afecto entrañable. Y si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea, me quieren ver contento, me quieren ver feliz, dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto es un término de conclusión. O sea, después de lo que les he dicho, cómo ustedes se deben comportar en el capítulo 1 y al final de los versículos, les quiero decir lo siguiente. Si hay alguna consolación, ¿no? Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. El apóstol Pablo les estaba diciendo, mire, la unidad se mantiene de esta manera, mis amados hermanos, siempre buscando y reconociendo que el consuelo es en Cristo Jesús, que Él es quien nos consuela. Consolación significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través de la exhortación o del consejo. Eso significa consolación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren mis amados hermanos, si hay alguna consolación, o sea, si hay algún acompañamiento, si hay forma de que se asista, si hay forma de consuelo, que sea en Cristo Jesús. Amén. O sea, que la iglesia definitivamente debe tener como centralidad a Cristo. Debe tener como centralidad a Cristo y sus méritos. Y la mayor consolación debe de venir de Cristo. Aún y aunque el mundo se oponga, aún y con los señalamientos del mundo, aún y con la persecución, recuerden que lo que nos debe de motivar en unidad es que Cristo nos consuela, es que Cristo nos acompaña, es que Cristo nos asiste, es que Yahshua, de Él viene el consejo. Amén. Amén. Además, pues de Él recibimos alivio, de Él recibimos siempre lo bueno, siempre el buen favor lo recibimos de Él. Y si quisiéramos ver un significado un poco más básico hacia donde apunta consuelo, significa como un especial interés.
¿no? Entonces, hermano, si quisiéramos parafrasear sin cometer errores, podríamos decir, si hay alguna consolación, o sea, si hay algún especial interés de ser aconsejado, de ser acompañado, de recibir un consejo, de recibir exhortación, que sea en Cristo Jesús. Amén. O sea, que el primer motivo correcto para la unidad espiritual es tener como centralidad a Cristo, tener como centralidad los méritos de Cristo y tener muy claro, mi amado hermano, que es Cristo quien consuela. Porque dice que es su consuelo, mírelo ahí, su consuelo, si algún consuelo de amor, el consuelo verdaderamente de Cristo también, ¿no? Desemboca en amor, porque Él es amor. Entonces, mi amado hermano, cuando Él derrama ese amor constantemente en nosotros, eso va a hacer que nosotros a su vez amemos a nuestros hermanos. Amén. Y en este caso le estoy hablando a la iglesia bíblica, familias en Cristo, hermano, y a los que se vinculan también. Por eso era tan importante o es tan importante tener a los más, a los que llevaban más tiempito y a los maestros y a los estudiantes en un día como hoy y en una enseñanza como la de hoy, dirigida a iglesia bíblica, familias en Cristo, bueno, y en general a la iglesia de sana doctrina extendida por toda la tierra, que sabemos que también la hay, ¿no? Pero a la verdad, cuando nosotros recibimos esa consolación de amor, cuando ese amor es derramado en nosotros como creyentes, nosotros a su vez podemos amar a nuestros hermanos de la misma fe, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues somos agradecidos, demostramos gratitud, damos gracias al Señor por haber recibido esto. Pablo les dijo a los corintios que el amor de Cristo, ¿no? Debe ser el motivo de nuestra verdadera consagración. O sea, si nosotros estamos consagrados hoy como siervos, como ministros, como líderes, como servidores, si haces parte, no sé, de qué área o de qué aspecto en particular en la iglesia, esto es por el amor de Cristo y tenemos que reflejarlo, hermano. Amén. Si hemos de consagrarnos a lo que el Señor a bien tiene en cada una de nuestras funciones o responsabilidades, que sea por el amor a Cristo. Amén. Y otro motivo que debe ser correcto para mantener la unidad, dice el apóstol Pablo aquí, dice, si alguna comunión del Espíritu, y aquí Espíritu está con mayúscula, o sea, si es el Espíritu Santo quien mora en nosotros, hermano, pues no nos debe caber, no debe caber, no debe de darse lugar a la contienda, a la disensión, a la maledicencia, a la crítica, a la murmuración, al señalamiento, a la por debajeza, ¿no? A mirar al otro como menor. No debe ser así, porque si Cristo mora en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, aun y aun cuando nos ataquen esos dardos del infierno, del enemigo, de egoísmo, de antipático, de orgulloso, de altivo, de prepotente, aun si esos dardos llegaran a nosotros, aun el Espíritu nos va a ayudar en medio de ese momento. Aun si tal vez nos estamos mostrando como débiles para amar al hermano, el Espíritu Santo nos va a orientar, nos va a instruir y nos va a enseñar a pedir como conviene, porque el Espíritu, dice la palabra, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Así que nosotros debemos de ser llenos continuamente, ciertamente, de la instrucción del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos esté estorbando en todo tiempo, esté desestimando de alguna manera todo lo contrario a lo que es verdaderamente el fruto en el Espíritu. Esto es amor, benignidad, paz, mansedumbre, templanza, fe. Amén. Benignidad. De lo contrario, entristecemos al Espíritu, lo contristamos, apagamos su obra. Nosotros como creyentes debemos ser ejemplo evidente de una unidad verdadera, inspirada por el Espíritu, por el amor, por el consuelo de Cristo. Amén. ¿Voy bien? Si me están escuchando y el sonido está bien, haga así, por favor. Si hay un buen sonido, aquí cambiamos de lugar. Estoy como hacia este lado, que este lado está como un tema de sonido. Hemos tratado por todos los medios de que se escuche siempre un poco mejor. Muy bien. El otro aspecto que de alguna manera, o el otro motivo correcto para una unidad espiritual como iglesia bíblica, familias en Cristo y a todos los que se vinculan, ¿no? Debe ser, hermano, el afecto entrañable y la misericordia. Amén. Afecto entrañable. El afecto entrañable, literalmente, cuando habla de entrañable, habla como de intestinos, de vísceras, ¿no?
O sea, un afecto que viene de adentro. En otras cosas, un afecto como que emocional, ¿no? De emoción, ¿no? Emocional, de emoción, ¿sí? En alguna oportunidad alguien decía, no, no sea emocional, mate las emociones. El ignorante, como el analfabeto bíblico, como no tiene claro verdaderamente que somos diseño, ¿no? Del Dios Altísimo, de Elohim. Entonces, para tratar e intentar manipular algunas circunstancias o algunas situaciones, esto se practica mucho en estas sectas de hoy en día. Dice, no, no sea emocional. No, no, sí, somos emocionales. Porque dice la palabra con afecto entrañable. Otra cosa muy distinta es que las emociones nos dominen a nosotros. Por eso primero el apóstol Pablo habla de espíritu y después habla de afecto entrañable, o sea, de las vísceras, de adentro. No de, o sea, ¿cómo te digo? Cuando habla de visceral, es una forma metafórica como de decir, como explosiva, ¿no? Yo le aseguro, mi amado hermano, que si yo le colocase ahorita a usted un aviso, ¿no? Que dijera lo siguiente, voy a tratar de hacerlo rápidamente. Eh, si usted leyera esto, le aseguro que algo muy adentro ocurre de usted, ¿no? Usted no va a decir, cuando usted vaya a leer lo que yo le voy a mostrar, usted va a decir, aleluya, gloria al Señor, aleluya. No, 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 no. Yo le puedo asegurar que si usted llega a ver algo como esto, ¿no? Les coloco el ejemplo porque, pues no sé, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? ¿No? ¿No se ve bien? Muy bien. ¿Qué dice este aviso? Dice, próximo domingo, 9 a.m., nos vemos en la iglesia. ¿Usted qué va a hacer? No. Wow. No, no es cierto. No. Es solo un aviso que estoy colocando como ejemplo de lo que significa afecto entrañable. Le aseguro que después de no habernos visto durante tanto tiempo y tengamos la oportunidad de volver a vernos, hermano, le puedo asegurar, hermano, que va a ser un domingo que nos va a quedar chiquito para despedirnos, nos va a quedar pequeñito para saludarnos. Y de ser posible, los de afuera hasta se vendrían, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el afecto entrañable, hermano. Un cariño, como dice el apóstol Pablo, que su cariño para con vosotros es aún más abundante cada vez que nos acordamos de todos vosotros, de cómo reciben a cada uno con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al cariño, de alguna manera, ¿no? Cuando felicitó a la iglesia de Corinto por su afectuoso trato para con Tito, ¿sí? Yo le aseguro, hermano, que vamos todos, hasta algunos hasta llorarían, ¿no? Claro, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sincero. Porque el afecto entrañable, cuando es de esta manera, es sincero. O sea, tú no estás diciéndome o estás diciéndole a mi esposa, ay, mi pastor tan lindo, tan bello. Usted, cuando usted nació, nacieron tres cosas bellas. Salió el sol, salió la luna, salió las estrellas. Y a las 24 horas usted está hablando sandeces. Eso no es entrañable, eso no es sincero, ¿no? Eso no es entrañable. O usted está hablando indebidamente de su compañera o que le colabora en cada uno de los estudios, o está hablando de su compañero, hermano en Cristo que le colabora en cada uno de los estudios, o usted está hablando indebidamente de quien fue su maestro o su maestra, o usted está hablando indebidamente de su estudiante que a la final viene siendo también su hermano en Cristo, hermano. Por eso habla el apóstol Pablo de afecto entrañable y misericordia. Amén. Por eso el apóstol
¿Sí? Él sabía y tenía muy claro qué era, y por eso le suplicaba a los creyentes: por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como escogidos de Dios, santos y amados, los creyentes, nosotros debemos reflejar la misericordia del Señor. ¿Cómo? Vistiéndonos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero claro, hermanos, claro, la iglesia se debilita, hermano, cuando no hay esa unidad. La iglesia se debilita, hermano, cuando no hay ese afecto fraterno, entrañable, pero verdaderamente sincero, auténtico. La iglesia se debilita. Así que, mis amados hermanos, estamos llamados, ciertamente, dijo el apóstol Pablo: completen mi gozo. Completen mi gozo. O sea, ¿me quieren ustedes ver feliz? Completen mi gozo hace referencia o indica como ustedes me quieren recompensar. ¿Ustedes me aman? Sí, Pablo, te amamos. ¿Ustedes tienen afecto entrañable por mí? Sí, Pablo. ¿Ustedes destilan misericordia para conmigo? Yo lo sé. Sí, Pablo. Bueno, ¿me quieren realmente recompensar, iglesia en Filipo? Sí, manténganse unidos. Creo firmemente que no hay una recompensa más grande verdaderamente para un siervo de Dios, en este caso para un pastor, para un maestro, que se mantengan unida la iglesia, se mantengan los hermanos unidos en la iglesia como verdaderos creyentes. Pablo amonestó también a los tesalonicenses en su momento: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor. Creo firmemente que el amor fraterno entrañable tiene a aquellos a los que trabajan y les enseñan, los tienen en alta estima y en amor. Creo firmemente que así es como opera verdaderamente el amor entrañable, como el afecto entrañable, perdón, el amor no es entrañable, el afecto entrañable. El amor es un fruto del Espíritu, el afecto entrañable, amén, o sea, de adentro, o sea, ese emocional, ¿no? Y ahorita estamos estudiando Hebreos con el equipo en Hebreos, estudiando Hebreos. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque esto no es provechoso, esto divide. Dice el autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, hermanos. El amor, la honra, el aprecio por los pastores, por los maestros, por los líderes, están ciertamente en perfecta armonía con el amor del Padre. Cuando tú de alguna manera reflejas esa honra, ese amor, ese aprecio por los pastores, por los líderes, por los servidores de la iglesia, hermano, estás en perfecta armonía con el amor del Padre al Hijo, del Hijo hacia nosotros y el Padre hacia nosotros. ¿Saben por qué? Porque es un mandato divino. Sí, mis amados. Vamos a ver entonces, continuemos ya después que les mostré, porque mostré esto y parece ser que no atrajo mucho, a algunos pocos, pero qué bueno, no, yo sé que a todos, yo sé que a todos. Muy bien, el otro de los aspectos con respecto a este texto es: vamos a ver las evidencias correctas, ¿no? O sea, las muestras que realmente son correctas en cuanto a unidad espiritual. Vamos a verlo, dice lo siguiente en el capítulo 2, ahí en el versículo 2, retome y dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Escuche, sintiendo, teniendo, unánimes, sintiendo, otra vez, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, todo tiene que ver con el ser interior. Todo tiene que ver con nosotros interiormente. Hermano, si hay alguna raíz de amargura, hermana, en usted, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Vaya a la cruz, pida perdón y arrepiéntase. ¿Sí? Vaya a la cruz y pida perdón, arrepiéntase. ¿Sabe? La falta de ir a la cruz y de no dejar que el Espíritu examine nuestra vida. Si no hacemos esto, muchas veces entonces, perdóneme la expresión, voy a utilizar una analogía popular de nuestro medio,
será el hermanito el que pague los platos rotos o la hermanita, ¿no? De pronto usted en su baja autoestima o en su superioridad, si no va a la cruz, si no se arrepiente, si no muere allí, si no abandona eso, quien va a pagar los platos rotos va a ser su hermano o su hermana en Cristo. Va a pagar los platos rotos. ¿Qué significa? Va a sufrir el rigor, las inclemencias, las atrocidades de tu altivez, de tu orgullo, de tu prepotencia. O tal vez también va a recibir las atrocidades, el rigor, la inclemencia del que tú te sientas como menos o por debajeado, ¿no? Y quien va a pagar después va a ser tu hermano o tu hermana. Para el apóstol Pablo era muy importante, porque es el apóstol Pablo sintiendo lo mismo. Tú no puedes decir, yo veo a esa hermanita, pero no la paso. No, hermano. Entonces no has conocido a Dios. Porque quien no ama no ha conocido a Dios. Porque el amor de Dios no está en él. No, hermano. No, hermana. Y usted, hermano, no puede decir, yo no puedo ver a fulano. Es que cada vez que lo veo, que Dios me guarde, Dios mío, yo no es que quiera pecar. Estás pecando, hermano. Y eso es deliberado, porque si no te has arrepentido, sigue siendo deliberado. No es posible que lleves 4 o 5 años en la iglesia, 10, no sé, y lleves 6 meses. Es que lo miro, pero no lo paso. No, hermano, no es posible. Entonces, no has nacido de nuevo. El amor de Dios no está en ti. Y quien no ama, pues no ha conocido a Dios, hermano. ¿No? Cuando habla el apóstol Pablo y dice sintiendo lo mismo, está diciendo pensando lo mismo. Pensamos siempre lo mismo cuando estamos en la misma frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? El estudio de la palabra. Claro, mi amado hermano, habrá unos con más avance en el estudio, llevarán más tiempo. Para otros, algunos se dificulta un poco mientras desarrolla el hábito del estudio. Quiero decirte, esto no llega por ósmosis, esto no llega por una pócima mágica que dice y apréndase la Biblia. No, hermano, esto demanda disciplina, ser constante, perseverante en todo tiempo, mi amado hermano. Amén, mi amada hermana. Entonces, cuando decimos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, todo eso proviene del estudio sistemático y disciplinado de la palabra. Cuando tú no estudias, cuando tú no estás vinculado en el estudio, o por lo menos estás atento a la doctrina y las enseñanzas de la iglesia, y voy a hablar por iglesia bíblica, familias en Cristo, pues no estás sintiendo lo mismo, no estás teniendo el mismo amor, no estás siendo unánime, no estás sintiendo una misma cosa. ¿Sabes por qué? Porque esta no es tu fuente, es la nuestra. Entonces imagínate, si esta es mi fuente y esta no es tu fuente, pues obviamente esto generará discordias, divisiones, ¿no? Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice, mire, sientan lo mismo, tengan lo mismo, estén unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y sabes de dónde viene eso? De la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, dice, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Viene de acá. En lo mismo, hermano. No podemos ser místicos y convertir al Espíritu Santo como en algo subjetivo, abstracto y decir, tenemos al Espíritu Santo, sí lo tenemos. Pero tú contristas el Espíritu cuando no estás en lo mismo. ¿Y qué es en lo mismo? ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Han habido personas, muchísimas personas que han pasado por la iglesia, a las que se ocupan mucho de orar y que por ahí la oración se les convierte en algo místico, ¿no? Superfluo, tal vez románticamente, poéticamente religioso, y en todo tiempo era oración y la oración y la meditación y la oración. Sí, pero preguntaba yo, ¿y cómo oras si no conoces la palabra? No la necesito, según la persona, no necesitaba la palabra de Dios para orar. Entonces no estamos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, ni estamos sintiendo una misma cosa. Porque, hermano, esto es oración, estudio la palabra, congregación. ¿Sí me hago entender, amados? Que estemos en las mismas frecuencias. Amén. ¿Vamos bien? Así que otra señal de la unidad espiritual es el mismo amor, dice el apóstol, teniendo el mismo amor. ¿Cuál? El mismo amor, mi amado hermano, con que de esta manera escucho. ¿Cuál es el mismo amor? Solamente, como empecé la introducción,
Piensa cuánto pecado se te perdonó, cuánto pecado se te está perdonando y cuánto pecado se te va a perdonar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿de dónde viene ese perdón? ¿De dónde vino el perdón por los pecados pasados por los cuales ya Dios, Yahweh, ni se acuerda de tus pecados? Ya Él no se acuerda. ¿De dónde vino eso? Del amor. ¿De quién? Del corazón. ¿De quién? Del Padre, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Imagínese ese amor, hermano. El pecado que hoy te es perdonado, el de hoy, el que se te perdonó hoy. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Y por qué por causa de Cristo? Porque Él es nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra resurrección. El pecado que se te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él ya te predestinó, te eligió, la gracia del Señor en tu vida. Atento a esto. Pecado no deliberado. No deliberado. Si pecas deliberadamente, libertinamente, no has nacido de nuevo. No eres hijo de Dios. ¿Claros? ¿Sí? ¿Claros? O sea, no puedes decir, pastor, llevo 10 años en la iglesia y aún me cuesta dejar la fornicación, la pedofilia, aún me cuesta la inmoralidad sexual. No has nacido de nuevo. Porque esto no es un proceso para dejar de pecar. Dejas de pecar y punto. ¿Y sabes por qué? Porque hacia el momento como Cristo te perdona, tú dejas el pecado liberado. Así como Cristo fue a la cruz, tú dejas el pecado liberado. En adelante pecamos, sí, porque hay una ley que domina nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa ley? La ley de estos miembros. Un poder que hay en estos miembros. ¿En dónde? En esta carne. Un poder que hay en esta carne que me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay un poder en esta carne. Estos miembros siempre van a querer hacer lo indebido, lo incorrecto, lo contrario a lo que Dios ordena. Pero hay un poder dentro que es más fuerte, que es el del Espíritu. Ese poder es el que nos asiste para evitar el que nosotros caigamos en la tentación. ¿Vamos bien? Muy bien, hermanos. Entonces dice el mismo amor, hermanos. El mismo amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, hasta la misma carencia de amor genuino hacia otros hermanos demuestra falta de salvación. Es todo, hermanos. Yo estoy llamado a predicar el consejo completo, la palabra completa. Otro de los aspectos, las evidencias, es ser unánimes. O sea, una misma alma. Alma, sentimientos, pensamientos, voluntad, emociones. O sea, que de verdad esto produzca eso en nosotros. ¿Sí? Alma, pensamientos, sentimientos, emociones. Que yo vea a mi hermano y wow, mi hermano, qué bueno verte, qué bueno poder orar por ti, qué bueno orar por ti, por tu familia, por tu ministerio, por la responsabilidad que tienes como maestro, como pastor, hermano. Lo bendigo, me da, de verdad es una bendición, hermano. Mire, cuando se dice unánimes, lo unánime por definición, hermano, excluye. Lo unánime por definición no le da cabida a la ambición personal, al egoísmo, al odio, a la envidia, a los celos. Todo esto surge, ¿sabe de dónde? De una egolatría. Cuando estamos unánimes no hay cabida, hermano, para yo sentir celos del hermano, de la hermana, envidia, egoísmo del hermano, de la hermana. ¿Y qué culpa si tiene unos kilos menos? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa si es más brillante en algunos aspectos que tú, hermano? Al contrario. Al contrario, tú te gozas, tú dices, hermano, que el Señor te continúe bendiciendo por tanto conocimiento, por semejante denuedo para enseñar. Y seguramente el hermano te responda, hermano, y que el Señor a ti te bendiga por ese don tan precioso de servir, de dar, de ser tan atento. Hermanos, eso es unánime. Yo puedo no tener lo que tiene el otro hermano, yo debo de reconocer, yo no tengo lo que tienen otros pastores y yo los bendigo y digo, Señor, úsalos desde semejante don tan especial. Yo no lo tengo, Señor. Los bendigo, Señor, qué privilegio. No, yo no lo tengo, yo no tengo todo. Y por eso admiro a tantos también y oro por tantos hermanos, por pastores. Yo los bendigo y digo, Señor, qué gracia la de este hombre, qué denuedo tan especial que tú has puesto en él. Yo los bendigo.
y doy gracias, porque al fin y al cabo también aprendo mucho de ellos. Si yo digo estar unánime, no antepongo ninguna de mis ambiciones personales. Está por fuera los celos, está por fuera la envidia, está por fuera el egoísmo, está por fuera la competencia, esa malsana de querer sobresalir. No, mire hermano, la unanimidad es fundamental para que conquistemos. ¿Qué tenemos que conquistar? ¿El reino de los cielos? No, es nuestro. Él nos eligió, nos predestinó desde antes y desde la fundación del mundo como ciudadanos del cielo. Este trasegar por acá solamente es un trasegar. Nosotros somos extranjeros, advenedizos en esta tierra. Estamos de paso, hermano. Nuestra ciudadanía es con Yahshua. Nuestra ciudadanía es con Él. Y en aquel día le estaremos diciendo a Él siempre por los siglos de los siglos, santo, 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 santo. Amén. Amén. ¿Sí? Así que, mi amado hermano, ¿qué entonces es lo que tenemos que conquistar? Dónde es que tenemos que ganar esta batalla que hoy se sufre? Primeramente, ganar esas diferentes áreas nuestras yendo a la cruz. Si hay envidia, si hay egoísmo, si hay algún tipo de maldad que esté generando algo, animadversión hacia un hermano por causa de una raíz de amargura, eso es lo primero que tenemos que conquistar. Y lo segundo que hay que conquistar son las almas, o sea, ir a ganar las almas. Amén. Y eso solamente se hace en unidad. Mire hermanos, sin un equipo unido, sin una iglesia unida, sin miembros unidos, no hay conquista. Anhelamos tener, sí, y anhelamos con propósito iglesias en otras ciudades. Anhelamos que la iglesia en Bogotá crezca también, pero hermano, tenemos que mantenernos unidos. ¿Y que crezca para qué? Porque si crece significa que la salvación llega a otros. Amén. Muy bien, hermanos. Sintiendo una misma cosa. ¿Alguien que me ponga por favor la hora ahí? ¿Alguien? Es que no. Alguien que me diga me marque ahí 7 algo, por favor, que alguien me ayude. No, yo miro por otro. Me sigo por varios para no distraerme. Muy bien. Así que el apóstol Pablo está diciendo, mire, o sea, el ciclo está completo, en otras palabras. En otras palabras, el ciclo es completo. ¿Cómo, pastor, el ciclo completo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿De dónde viene eso? De la palabra. Amén. Así que, hermano, dele gracias a su maestro en esta tarde. Cuando tenga la oportunidad en su clase, llame y dígale, mire, gracias, hermano o hermana, gracias. Ustedes a sus estudiantes, miren, gracias. Eso es estar unánimes, hermanos. Ustedes como maestras, las que son maestras, ¿no? Cinti que Yevodia no se podían ver. No, en familias sin Cristo no puede ser esto así. De ninguna manera, indefectiblemente no, 1000 veces no. Eso es diabólico, eso es satánico. Eso divide una iglesia. Entonces, llame a su compañera, a su maestra, dígale, hermana, qué bendición. La bendigo, de usted también ha aprendido. Si tiene alguna situación en particular, hermana, que el Señor le continúe bendiciendo. Y la verdad, para mí es un ejemplo también. Y usted, si tiene un hermano que enseña, dígale, hermano, qué bendición su manera de enseñar, bueno, en fin, hermano, eso es mantenernos unidos, o sea, no darle cabida, hermano, al egoísmo, a las ambiciones personales, a ningún tipo de envidia, a ningún tipo de celos. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, hermano, pues entiendo que hoy la audiencia sea tan bajo número. Espero que sean los fijos siempre de la Iglesia Bíblica Familias en Cristo. Pero si hay alguien nuevo que por primera vez hoy nos esté acompañando, esos son los principios de la iglesia primitiva. Esos son los principios que sentaron los hombres de Dios como el apóstol Pablo en Cristo Jesús. Y son los principios que Iglesia Bíblica Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo, quiere seguir desarrollando porque ya está puesto el fundamento. Amén. ¿Quién es el fundamento y la centralidad? Jesucristo. ¿En quién está el fundamento y la centralidad del evangelio? En los méritos de Cristo. Amén. Así que vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros. ¿Sí? Unos a otros. Vamos a ver, ya vimos las evidencias correctas. ¿Sí las notaron? ¿Las apuntaron? ¿Las notaron y las apuntaron? ¿Sí? Siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, rápidamente los medios o las formas correctas espiritualmente hablando para alcanzar la unidad en la iglesia. Vamos a verlos.
Vaya al capítulo, sigamos en el capítulo 2, vamos al versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, hermano, creo que no hay más gozo, y hablan los pastores en general, a la iglesia extendida de sana doctrina, que ver a la iglesia unida, a los hermanos unidos. Creo que, hermano, esto es en todas las áreas, ¿no? Pero no voy a hacer comparaciones tediosas, no tiene sentido. Pero en cuanto a la iglesia, yo creo que un pastor descansa, disfruta, tiene paz, hermano, y de alguna manera también se ve el amor de Dios manifestado hacia él, se ve recompensada la obra de Dios hacia él cuando los hermanos están unidos, cuando no hay contiendas, cuando no hay vanagloriosos, cuando de alguna manera cada uno está velando por el otro en oración, en súplica, en ruego, entendiendo que la iglesia no es una obra de función social donde está pendiente el uno y el otro para tener una gran despensa y repartir mercados. Eso no es la iglesia, hermanos. Es función social de una fundación. ¿Que es válida? Sí, es válida. Sí, se vale. Sin embargo, en iglesias bíblicas, familias en Cristo, si de algo algún día y de haber recursos, estarían los recursos disponibles, pero para hacerle llegar a los misioneros que envíe la iglesia, ¿no? Hacerle llegar a los misioneros recursos. O sea, aquellos que irán a otras ciudades, a la selva, a otros países a predicar el evangelio. A ellos se envían los recursos. El otro, hermano, ya vendrá del Señor, es una provisión que siempre es de manera portentosa, milagrosa y sobrenatural que viene de Dios. Si lo hizo con Elías, lo hace contigo, lo hace conmigo. ¿Sí me ha esto hace entender? No hemos necesitado en medio de semejante tiempo, y Dios lo sabe cómo lo hemos pasado. No hemos necesitado hacer bazares, rifas, juegos, espectáculos, ni cosas de esas raras, cosas raras, ¿no? El Señor nos ha sustentado y con lo justo, y vivimos alegres y con contentamiento. Amén. Pues lo mismo es para ti, hermano. Solo que tengas fe, te mantengas unido, que te mantengas ciertamente unánime, como dice la palabra, en el mismo amor, en el mismo espíritu. Ahora veamos, los medios correctos para alcanzar, dije los medios correctos, sí, los medios o las motivaciones correctas para lograr esa unidad en la iglesia, esa unidad espiritual en la iglesia. El apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda. O sea, resulta sorprendente de alguna manera que contienda es la que encabeza la lista. Entonces, los medios correctos, ¿cuáles son? Escuche, no contienda. Evite la contienda, hermanos. Cero contienda. Un medio correcto es deseche la contienda. Deseche la contienda. Medio correcto, deseche la contienda. Primero, deseche la contienda. Es increíble cómo la contienda encabeza la lista. ¿Sabes por qué? Porque contienda viene de la raíz egoísmo. Y el egoísmo es, de alguna manera, la savia de donde brota todo el pecado. ¿Esto hace entender? ¿Por qué? Lo mismo que ocurrió con Satanás, ¿recuerdan? ¿Sí? Al poner su voluntad por encima de la de Dios, Satanás cayó. De igual forma, Adán y Eva introdujeron el pecado en el mundo al anteponer su voluntad personal y no el orden que Dios les había dado y que Dios les estableció. Así que dice el apóstol Pablo, nada hagáis. Y me llamó la atención, mi amado hermano, el hagáis. Hagáis viene de un término gramatical un poco bastante largo que es medenkat ereiteia. Medenkat ereiteia, que significa nada por la vía del egoísmo. Entonces, si quisiéramos parafrasear empezando este texto, diríamos nada por la vía del egoísmo, ¿no? O por vanagloria, antes bien, nada por la vía del egoísmo. O sea que la razón de la contienda, la raíz es el egoísmo. Es el egoísmo. Así que egoísmo y contienda, como son de la misma esencia, ¿no? Hacen que una persona esté buscando lo suyo propio, sacando provecho de lo personal, aún y tal vez enrostrando el pecado o la debilidad, ¿por qué no la debilidad de otro hermano?
o de otra hermana, ¿no? Sin importarle las consecuencias. La deslealtad es fruto del egoísmo. La ambición individualista, ¿no? Es como el típico actuar de estos políticos y de algunos de estos descamisados casquivanos, cachafaces, mercaderes, aventureros, cuatreros del evangelio, a los que les he mencionado en otro tiempo. Muy bien. Que todo lo hacen como por egoísmo, o sea, tratar de sacar beneficio. Y por lo regular lo que se busca con la contienda es exaltarse a sí mismo, ¿no? Y el resultado del exaltarse a sí mismo, el resultado de eso es la ruina del otro. ¿Por qué? Porque el otro puede quedar arruinado emocionalmente, hermano, espiritualmente. Cuando tú eres egoísta y contencioso, puedes arruinar a tu hermano o a tu hermana. Lo puedes arruinar emocional, espiritual. Por el amor de Dios, hermanos. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busca un contencioso? ¿Sabe qué busca un contencioso? Un contencioso busca abrirse paso por medio de la adulación, del engaño, de las falsas acusaciones, de las contiendas, de toda práctica que le resulte ventajosa, aún y el pecado o la debilidad de un hermano o de una hermana. Así que la contienda es un pecado de lo destructivo, aborrecible, de lo voraz, de lo monstruoso. Así que hay que ser muy cuidadoso, hermano. Y examínese, hermana, también. Si por ahí tiene el disfraz de alguna manera de ser muy espiritual, ¿no? Y estás guardando por ahí muy adentro, en ese disfraz, ¿no? Alguna habilidad muy particular para creerte superior a los demás, mi querido hermano. Hay que ser muy cuidadoso. Entonces, a la cruz quítese ese disfraz, despójese de todo eso, hermano, y a la verdad que te vas a convertir en un siervo fiel que con el tiempo vas a ser merecedor de respeto, de admiración y de verdad de toda la congregación, por ser un hombre, por ser una mujer que han evitado a toda costa el ser contencioso. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo, esos contenciosos son inmaduros. Otro medio para promover la unidad espiritual, ¿no? Correctamente o alcanzar la unidad espiritualmente es desechar la vanagloria. Muy rápido, desechar la vanagloria. Vanagloria denota una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Y cuando se dice vanagloria no es nada más que una gloria vana, o sea que no sirve para nada, que al único que le sirve el sentirse más capaz es a él, pero al resto no le aporta para nada, no sirve para nada, porque son sobredimensionados, estereotipados, ¿no? Se creen y ellos mismos se la creen que nadie más, sino el mismo Dios tiene que hablarles. Dijo alguien, no, yo prefiero solo Dios, mi Biblia y yo, ¿no? A nosotros no nos parece que se deba estudiar así, a nosotros nos parece que se va a orar así, a nosotros no nos parece que nos debamos de congregar así. Pues si no le parece, hermano, pues ahí está. Es vanagloriosos, ¿no? Y como es de esperar, una persona vanagloriosa siempre cree tener la razón y espera que otros estén de acuerdo a esa razón y se inclinen ante él o ante ella. O sea, la única unidad que dicha persona busca o valora, la única unidad de dicha persona que busca o valora se centra en ella misma o en él mismo. La vanagloria es orgullo, es ser arrogantes en cuanto a sí mismos, ¿no? La vanagloria, mi amado hermano, hay que desecharla, mi querida hermana. El tercer medio que Pablo menciona es la humildad, y ese es el fundamento del carácter cristiano, hermano. Y cuando hay carácter cristiano fundamentado en la humildad, no me cabe la menor duda, hay unidad. No es casualidad, mi amado hermano, que la primera bienaventuranza tenga que ver con pobre de espíritu, que significa o es sinónimo de humildad. Bienaventurados los humildes de espíritu. Humildad es la traducción para la palabra griega tapeinoprosune, que significa humildad de mente. O sea, de lo conforme yo pienso de los demás.
¿no? La humildad es lo contrario al orgullo, es el pecado que siempre ha separado al hombre caído de Dios y que lo lleva a hacer de sí mismo un Dios. ¿Sí? La humildad es lo contrario al orgullo. Así que, mi amado hermano, para humilde nuestro Rey de Gloria, ¿no? Y así lo advierten muchos. Salomón lo advirtió en su momento: cuando viene la soberbia, viene la deshonra, dice Salomón, mas con los humildes está la sabiduría. Y más adelante declara Salomón: es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos, que repartir carroña con los soberbios. Zacarías describió también, les menciono, Zacarías también lo mencionó, Zacarías 9:9, es una profecía ya cumplida. En nuestro Mesías, en nuestro Jesús el Mesías, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, reveló su humildad. Allí vimos su entrada triunfal, humilde, hermano. Moisés, dice la palabra, era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Jesús se describió también a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y termino, dice la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores que a él mismo. Así que si tú quieres promover la unidad en la iglesia, unidad espiritualmente hablando, hermano, estima a cada uno de los demás como superior a ti. Superior significa que tú estás por debajo de él. Es evidente que Pablo tiene en mente, ciertamente, de alguna manera, que siempre debemos de considerar ver al otro, estimándolo cada uno más como más superior, es que nosotros estemos por debajo de él. Amén. ¿Sí me dice entender, hermano? Parece un reto imposible, ¿no? Pero se puede lograr y no es irreal. Para eso fluye todo un torrente de gracia, del cual hay recursos espirituales muy especiales. Y dentro de eso es el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos ciertamente mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el último, dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es una forma de ascetismo. Ascetismo, aquí el apóstol Pablo está diciendo: mire, deje de estar pensando en que usted es pobrecito, pobrecito usted, lo que me hacen a mí, pobrecito yo, cholito yo, poechito yo cholito, poechito, todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, poechito yo, lo que no me hacen, lo que no me miran, lo que no me tocan, poechito yo. Y como poechito yo, entonces yo mejor me separo, me hago un ladito, porque poechito yo poechito, entonces yo me hago por allá, por allá. No, hermano, eso es una falsa piedad. Eso, hermano, eso es estar mirando lo suyo mismo. Pobrecito yo. Eso es la autoconmiseración, es un pecado, hermano. ¿Y saben qué redunda ese pecado? En la división de la iglesia. Porque ese siempre está esperando que lo miren, pero no mirar, que lo abracen, pero no abrazar, que le den, pero nunca dar, que le sirvan, pero no servir. Es un tipo de ascetismo. Es un tipo de sentirse puechito, lo que tengo, o lo que me despojo porque yo puechito. No, hermanos. No. Eso lo que hace es dividir, ¿no? Ahí uno nota quién va causando división. Sé que se considera pobrecito, a mí ya no me tienen en cuenta, a mí ya no me miran, a mí ya no me suben, a mí. Y entonces se va así, se va así. No, hermano. Ahí se está dividiendo, ¿no? Estás dividiendo la iglesia, se está dividiendo el ministerio. Entonces, hermano, a la cruz, hermana, pida perdón, arrepiéntase. Y el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, te pondrá ciertamente como miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, con tu responsabilidad, con los dones y con los talentos que Él te dio, a que los pongas al servicio de la iglesia. No sé si tu don y tu talento seguramente sea el servicio, sea el dar, sea atender a otros, sea servir a otros, sea predicar, sea ser maestro, sea ser misionero, no lo sé. Pero desde donde el Señor te llame, hermano, por el amor de Dios, procuremos siempre la unidad. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias por hacer un llamado muy especial a la iglesia bíblica, familias en Cristo. Unidad, Señor. Padre, no mirando a los demás, Señor, de manera inferior, insignificante o indiferente. No, Señor, inclusive mirándolos como superiores a nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Una vez más, Señor, proclamamos que tú eres nuestro Yahweh de toda gracia, nuestro Rey Santo, nuestro Yahshua, nuestro Salvador, Señor. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, estables, fortalecidos, Señor. Que permanezcamos arraigados, Padre, en unidad
y todo, Señor, para que podamos conquistar. ¿Conquistar qué? Señor, todo un remanente de almas, Padre, en el nombre de Yahshua, para que sean salvos, Señor, por causa de tu palabra, de la predicación de tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, Señor, proclamando como siempre que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. A sus aulas, por favor, sus maestros les esperan, acuciosos, como siempre, nobles, amables, formales, para que puedan seguir siendo instruidos en la bendita palabra del Señor. Todos los dadores generosos que han donado, que han hecho llegar sus diezmos, siempre nuestra gratitud, hermano. Eso también procura la unidad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Feliz aula virtual. Feliz estudio para los que no tienen aula virtual.